Lección número 7 sobre el magisterio de la Iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, todos a nuestra lección número 7 sobre la eclesiología. El tema de hoy será las notas externas de la Iglesia. Todo ser, personal o institucional, tiene cualidades esenciales por las que se le distingue de los otros y por las cuales pueden ser reconocidos. La Iglesia, por lo tanto, esta Iglesia de Cristo debe poder ser reconocida y distinguida de las demás por notas esenciales, visibles y evidentes. Las notas externas de la Iglesia para ser reconocidas son la unidad, la santidad, la catolicidad y la apostolicidad. La Iglesia, decimos, es una santa, católica y apostólica. Primero, solo la Iglesia católica goza de perfecta unidad. Y la unidad en la Iglesia se manifiesta en tres aspectos. Unidad de fe, unidad de régimen y unidad de culto. La unidad de fe dice que todos los fieles creen explícita o implícitamente todas las verdades reveladas, tales como le son enseñadas por aquellos a quienes Jesús le dijo: enseñad a todas las naciones. Enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado, aquello que dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 28. Todos los fieles reciben por eso los mismos símbolos de la fe, interpretados de la misma manera. En cambio, en todo aquello en lo que la Iglesia deja libertad, los católicos pueden investigar y discutir estando siempre preparados a someterse al fallo de la Iglesia en caso de que en determinado momento la Iglesia, resuelva ordenar algo. Eso es unidad de fe. Unidad de régimen. Todos los fieles católicos se someten a los obispos y los obispos se someten al romano pontífice. Todos obedecen las mismas leyes generales y si se presentan dificultades se someten a tribunales reconocidos por todos y en esa forma resplandece un orden maravilloso dentro de la Iglesia. Iglesia una por la fe y por el régimen y por el culto, unidad de culto. Todos los fieles católicos admiten todos los 7 sacramentos, ni uno más ni uno menos. ¿Por qué los sacramentos? Porque es la parte con la que se le da culto a Dios a través de los sacramentos, empezando por la Eucaristía. Los católicos de todo el mundo, por eso, se unen con un vínculo perpetuo por los sacramentos. Todos honran a Dios con el mismo sacrificio de Cristo. Y aunque la Iglesia admite varios ritos en la celebración de los sacramentos, la víctima que se ofrece es absolutamente la misma: Cristo Jesús el Señor, que se entregó a sí mismo por la salvación de todos nosotros. Entonces, esta unidad de culto no destruye, sin embargo, la libertad, pues la Iglesia, como Madre Sapientísima, se acomoda a los tiempos y a las razas en todo aquello que Cristo no determinó. Así se da la libertad sin desorden y una unidad sin tiranía. Eso es lo importante, pues, en la celebración del rito, que se puede disponer según las culturas
porque la víctima es la misma. Y por otro lado, pues la iglesia está abierta a todos los lugares y a todos los tiempos del orbe entero. Segunda nota de la iglesia. Solo la iglesia católica es santa. Advirtamos un par de cosas primero. Advirtamos en primer lugar que cuando se dice que solo la iglesia católica es santa, no queremos decir que no puedan darse personas santas y elementos de santidad en otras confesiones religiosas, católicas, cristianas o no cristianas. Siempre se puede existir gente buena. Cuando el Papa se refiere en sus cartas a las personas de buena voluntad, porque son cartas dirigidas al mundo entero, pues estas son las personas. Segundo elemento que tenemos que advertir es que tenemos que tener en cuenta que cuando se habla de iglesia se puede referir a varias realidades, pero cuando nosotros hablamos de la iglesia, se significa una sola realidad, que es el cuerpo místico de Cristo, la iglesia católica. Ahora bien, hechas estas precisiones, definamos estos dos axiomas. Tenemos que dejarlos sentados. En primer lugar, hay que declarar a la iglesia libre de los pecados de los que le pertenecen corporalmente. Por eso la frase que dice la iglesia santa y pecadora, eso es falso, porque la iglesia es libre de los pecados de las personas que le pertenecen corporalmente. Y en segundo lugar, sí hay que atribuirle a la iglesia la santidad de quienes le pertenecen tan solo espiritualmente. Entonces, en cuanto al primer axioma, que dice que la iglesia es libre de los pecados de los que le pertenecen corporalmente, hay que decir que la iglesia que no existe sin pecadores, sin embargo, existe sin pecado, ¿verdad? Aunque signifique esto, aunque en la iglesia todos somos pecadores, sin embargo, en la iglesia existe sin pecado, porque la iglesia es la institución fundada por Jesucristo, su cabeza, y Cristo es santo. Además, no se le puede imputar a la iglesia si algunos de sus miembros yacen postrados, enfermos o heridos, en nombre de los cuales esta misma iglesia pide a Dios todos los días. En el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, y esto lo dice el Papa Pío XII en la Mystici Corpori número 58. Ahora bien, que sobre este hecho, San Pablo también nos ofrece doctrina irrefutable. Dice San Pablo: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Esto lo refiere San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 5, 25 y siguiente. Tan seguro estaba San Pablo de que en la iglesia había pecadores, que con frecuencia, después de haberlos engendrado, dice él mismo, en Cristo, se ve obligado a reprenderlos. Pero para él la iglesia sigue siendo inmaculada y santa, y sabe que los pecadores entran en la iglesia, entramos en ella, pero no introducimos en ella el pecado. El pecado es personal de cada uno de nosotros. Mi pecado no hace pecador a la iglesia, ofende a la iglesia mi pecado, porque estoy enfermo, estoy herido por el pecado. Sin embargo, la iglesia no se mancha con mi pecado. Y esta doctrina nos lleva a afirmar que la iglesia que no peca, sin embargo, puede humillarse,
puesto que es cuerpo de aquel que se humilló ante su Padre, dice San Juan capítulo 14. Y también ante los hombres, dice San Juan capítulo 13. Y también ante la muerte, dice San Pablo a los filipenses. Podemos también decir que la iglesia debe arrepentirse, convertirse y hacer penitencia. Esa es una pregunta. Podemos preguntarnos, ¿la iglesia se debe arrepentir? ¿La iglesia debe convertirse? ¿La iglesia debe hacer penitencia? Y Jesús, que no tuvo pecado, pudo expiar los pecados del mundo, pero no podía arrepentirse, convertirse ni hacer penitencia. Santo Tomás de Aquino dice que no se hace penitencia sino por las faltas que uno ha cometido voluntariamente, y la iglesia en sí misma como institución no tiene pecado. Y esa es una referencia pues de Santo Tomás de Aquino. También tenemos que decir que la iglesia, en cambio, tiene en su seno pecadores que le pertenecen y que pueden arrepentirse. Al hacerlo, realizan una obra buena que como tal pertenece a la iglesia. La obra buena pertenece a la iglesia, y en este sentido podemos decir que comienza a participar en la santidad de la iglesia aquella persona que empieza a hacer penitencia. Y que la iglesia que no peca hace penitencia en sus hijos y por sus hijos. Es la misma condición de Cristo Jesús. El que no tuvo pecado se hizo pecado para perdonarnos nuestros pecados. Entonces la iglesia que no peca hace penitencia en sus hijos y por sus hijos, porque los que pecamos somos nosotros, los hijos de la iglesia. Podemos preguntarnos también, ¿puede la iglesia purificarse? Y la respuesta es que el misal ora así: oh Dios, que purificas a tu iglesia con los ejercicios cuaresmales. Esa es una de las oraciones que hace la iglesia. Entonces hay que distinguir si se trata de una purificación en sentido pleno, se refiere a los hijos de la iglesia, a quienes nos recuerda que somos miembros pecadores, llenos de necesidades. Ahora bien, si se trata de una purificación en sentido amplio, significa que la iglesia puede ir progresando día a día en la caridad, en cuanto esa caridad se va arraigando más profundamente en los corazones de todos sus miembros, los cristianos. Como nos dice así el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium número 8 nos dice: la iglesia encierra en su propio seno a pecadores, siendo al mismo tiempo santa y necesidad de purificación. La iglesia avanza continuamente en la senda de la penitencia y de la renovación. Sin embargo, tenemos que repetir nuevamente, la iglesia es santa, pero no es pecadora. Los pecadores somos sus hijos, los que pertenecemos a ella. Bien, en cuanto al segundo axioma, recordémoslo, el primer axioma era que la iglesia está libre de los pecados de los que le pertenecen corporalmente. Segundo, que hay que atribuirle a la iglesia la santidad de quienes le pertenecen espiritualmente. Entonces, en este segundo axioma, hay que atribuirle a la iglesia la santidad de quienes le pertenecen solo espiritualmente. Lo ha llamado, lo ha dicho en la Constitución Dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, en el mismo numeral 8, que dice: la iglesia establecida y organizada en este mundo como sociedad subsiste en la iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Si bien fuera de su estructura se encuentran muchos elementos de santidad y de verdad, que como bienes propios de la Iglesia de Cristo impelen hacia la unidad católica.
Lumen Gentium número 8. ¿Qué significa este segundo axioma? Significa que la gente buena, esas personas que tienen elementos de santidad, que están fuera de la iglesia, dice el Concilio Vaticano II, Lumen Gentium número 8, estas personas, estos elementos de santidad, estos elementos de verdad, son bienes propios de la iglesia de Cristo. Por eso, esa misma realidad que existen, esos destellos de verdad y de santidad en otras religiones, impulsan a la unidad de la Iglesia Católica. O sea que el trabajo ecuménico que realiza la Iglesia es para que todas las religiones se vuelvan hacia la única y verdadera religión, digámoslo así, a la única y verdadera iglesia, que es la que fundó Cristo. Porque cuando nosotros vemos elementos de santidad y de verdad fuera de la Iglesia Católica, todas esas personas por elemento o por gracia del Espíritu Santo, todas esas verdades son bienes propios de la Iglesia Católica, de la Iglesia de Cristo, y eso nos llama a que todos tenemos que atraer a todas las religiones y a todos los cristianos no católicos hacia la unidad católica, dice el Vaticano II. Pero en este sentido, la Iglesia es santa también por su doctrina, por su culto y por sus leyes. Y su santidad brilla esplendorosamente en muchos de sus miembros, no solamente de los primeros tiempos, sino también de nuestros tiempos actuales. Esto quiere decir que en la iglesia, aunque no los veamos, existen muchos santos, así de sencillo. La santidad de la iglesia brilla en muchos de sus miembros, no solo del pasado, sino de actualmente. Existen muchos santos dentro de la iglesia. Santos, digámoslo así, incógnitos, que no sabemos ni los reconocemos. Bien, esta es la segunda nota entonces de nota externa de la iglesia. Una santa, ¿verdad? Ahora veamos católica. Solo la iglesia goza de la nota de catolicidad. Se trata de una catolicidad no solamente geográfica, sino también social, cultural, histórica, de todos los tiempos. Es decir, que el fuego encendido por Cristo no se queda en la superficie, sino que abarca todo el espesor del mundo y de la vida concreta, y de todos los tiempos hasta el fin del mundo. La iglesia, podemos decir entonces, que es católica solo en germen, siempre en germen hasta la parucía, porque cuando nos unamos a la iglesia celestial, ahí sí vamos a ser plenamente, totalmente universal, ¿verdad? Una única en todo el universo, no solamente el mundo, sino en el universo entero. Y el universo entero, recuerden que abarca el cielo entero y todo el espacio que existe, que es infinito. La iglesia nació católica por el dinamismo de su propia naturaleza. Es para la salvación de todos los hombres, de todos los tiempos, de todas las culturas, de todas las razas. Por eso es católica, por su dinamismo. Desde sus orígenes se manifestó su originalidad en cuanto que no es ni una filosofía, ni una ideología, sino que es una revelación y una comunidad, y concretamente fundada por una persona divina, Jesucristo, y todos sus apóstoles y sus sucesores y todos los bautizados. Ahora bien, la palabra católica que por primera vez usó San Ignacio de Antioquía en el año 100, significa que es
universal. Eso significa la palabra católica, universal, que está por todo el mundo. Por su misma esencia, que tiende a ser la forma de la humanidad entera. La iglesia debe llegar como misión a toda la humanidad entera. Toda la humanidad tiene que conocerla y tiene que reconocerla, tiene que aceptarla. Y la iglesia sabe que su visibilidad actual no limita la salvación, eso estamos claros, porque recordemos que la iglesia, en la intención de cumplir el mandato de Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, vayan por todo el mundo y hagan discípulos míos a toda la gente, eso todavía la iglesia lo tiene en deuda, porque solo una tercera parte de los seres humanos conoce a Cristo. Las 2/3 partes todavía no conoce a Cristo. Por eso tenemos que repetirlo, que la iglesia sabe muy bien que su visibilidad actual no limita la salvación. Cristo, Dios mismo, puede salvar de otra manera, porque mientras la iglesia no cumpla su cometido, Él tiene que estar actuando. El Papa Alejandro VIII condenó a Arnaúl porque negó que haya gracia fuera del catolicismo. Y la universalidad de la iglesia viene a ser labor, ejercicio, paciencia, compromiso de todos. Todos los hijos de la iglesia debemos tener una viva conciencia de nuestra corresponsabilidad respecto al deber de tener una viva conciencia y tener una verdadera responsabilidad con y para el mundo, porque tenemos que fomentar en nosotros mismos un verdadero espíritu católico y prodigar nuestra fuerza en la obra evangelizadora. Todos tenemos la corresponsabilidad de llegar al mundo entero. Los consagrados por su estado y los laicos por nuestro estado. Recordemos que la misión del laico es hacer presente el reino de Dios dentro del mundo a manera de fermento. Ya lo dijimos cuando hablábamos de los laicos. Nosotros tenemos que ser a manera de fermento dentro del mundo para que el mundo conozca a Cristo. Y eso es parte de la misión y del mandato de Jesucristo del Evangelio de San Mateo, capítulo 28. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos míos a toda la gente. Ahora bien, San Cirilo de Jerusalén, también del primer siglo de la iglesia, Papa, dice a sus catecúmenos, recuerden el catecumenado antiguo, que eran los que se estaban formando. Entonces San Cirilo les decía a esos que se estaban formando antes del bautismo, se la llama católica, les decía San Cirilo, porque está extendida por toda la tierra, porque enseña universalmente todos los dogmas que los hombres deben conocer. Es universal, católica, porque conduce a todo el linaje humano, soberanos y súbditos, sabios e ignorantes, los induce al único culto del verdadero Dios, y porque cura universalmente toda clase de pecado. La única que está llamada por Cristo mismo a la remisión de los pecados es la iglesia. Y porque también es católica y porque posee en ella toda la forma de todo lo que lleva el hombre en virtud. Toda la bondad que lleva el hombre y toda la bondad que tenga el mundo le pertenece a la iglesia, aunque no conozcan a Cristo. Eso es entonces su tercer nota característica y visible para reconocer a la iglesia, su catolicidad. Y por último, solamente la iglesia católica es apostólica. Por dos elementos. La iglesia es apostólica en razón de su fe y es apostólica en razón de su jerarquía. Aquí no hay mucho que decir. En razón de su fe, la iglesia es apostólica
porque es la misma de los apóstoles, mantenida en toda su pureza. Por eso nosotros hablamos que el depósito de la fe de la iglesia está contenido en la Sagrada Escritura y en la tradición apostólica. Entonces se mantiene en toda su pureza lo que los apóstoles designaron que fuera la iglesia por mandato de Jesucristo. Y en segundo elemento, para que reconozcamos que solo la Iglesia Católica es apostólica, es en razón de su jerarquía, pues el Papa es el sucesor de Pedro. No lo olvidemos, el Papa es el sucesor de Pedro y los obispos son sucesores de los apóstoles. Por eso decimos que solo la Iglesia es apostólica, porque en primer lugar por la tradición apostólica, en razón de su fe, que es la misma fe de los apóstoles, que se ha mantenido esa fe con toda su pureza y por la razón de la jerarquía. Cristo Jesús, claro que Dios, Cristo Jesús es Dios. Él estableció a Pedro y a sus sucesores y que también estableció que los obispos fueran los sucesores de los apóstoles. Bien, avancemos un poco más. Resumiendo, las notas para reconocer la verdadera iglesia son notas externas, la verdadera iglesia fundada por Cristo, y son 4. La iglesia es una, es única, es santa, no es pecadora, es católica porque está en todo el mundo y en todas las culturas y en todas las razas y tiene la plenitud de la verdad en la universalidad, si podemos decirlo así, de la verdad. Es católica y es apostólica porque está en la fe de los apóstoles a través de la tradición apostólica y a través de la institución o la constitución jerárquica de la iglesia. Bien, ahí termina pues las 4 notas de la iglesia, una, santa, católica y apostólica. Avancemos un poco más, como lo repito. Capítulo 7, índole escatológica de la iglesia. La índole escatológica de nuestra vocación a la iglesia. La iglesia, tenemos que decir que fundada por Jesucristo para continuar su obra redentora, no llegará a su perfección completa sino en la gloria celestial. Cuando llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas y cuando junto con el género humano también la creación entera que está íntimamente unida con el hombre y por él alcance su fin, será perfectamente renovada en Cristo, dice San Pablo a los Efesios, capítulo 1, en la segunda carta de San Pedro, capítulo 3. Entonces, eso es la índole escatológica de la iglesia, que la iglesia va a llegar a su perfección, porque vamos de camino, vamos creciendo espiritualmente, la iglesia va creciendo espiritualmente porque Cristo la va formando, porque Él la quiere pura, santa e inmaculada, pero como todavía existimos pecadores, pues estamos en ese proceso como iglesia. Cristo Jesús, levantando sobre la tierra, más bien levantado, Cristo Jesús en la cruz. Esto quiere decir, Cristo Jesús levantado sobre la tierra, clavado en la cruz, atrajo hacia sí a todos los hombres y resucitando de entre los muertos, envió a su espíritu y por él hizo a su cuerpo, que es la iglesia, sacramento universal de salvación. Y estando sentado a la derecha del Padre, actúa sin cesar en el mundo para conducir a los hombres a la iglesia y por medio de la iglesia
unirlos a sí mismo más estrechamente para hacerlos partícipes de su vida gloriosa, alimentándolos con su cuerpo y con su sangre. Esa es parte de la historia de la salvación, que vamos en camino todos a la salvación eterna, a la perfección de la iglesia. Por eso es la índole escatológica de la iglesia. Entonces, así, la restauración prometida que esperamos ya empezó en Cristo. Recuerden cuando estudiamos escatología que estamos hablando que la escatología es actual, porque ya estamos viviendo los momentos escatológicos, porque ya Jesucristo está actuando. Y es impulsada con la misión del Espíritu Santo, y por este Espíritu continúa en la iglesia, en la cual por la fe, como instruidos también acerca del sentido de nuestra vida temporal, mientras que en la esperanza de los bienes futuros llevamos a cabo la obra que el Padre nos encomendó en el mundo y labramos y construimos nuestra propia salvación en la medida que vamos cumpliendo sus mandatos. El primero, vayan por todo el mundo, extiendan el reino de Dios. El proceso de conversión, el proceso de santificación, esa es la labor que vamos ejerciendo mientras vamos de camino, mientras somos peregrinos. Por lo tanto, teniendo por cierto que los padecimientos de esta vida, dice San Pablo, son nada en comparación con la gloria futura que se nos ha de revelar en nosotros, dice San Pablo a los Romanos capítulo 8, caminamos con fe firme y aguardamos la esperanza bienaventurada y la llegada de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Sigue diciendo San Pablo en la carta a Tito. Este mismo Cristo, quien transfigurará nuestro abyecto cuerpo en cuerpo glorioso, nuestro cuerpo mortal, ¿verdad? Lo transformará en cuerpo glorioso, semejante al suyo, dice San Pablo a los Filipenses. Y vendrá para ser glorificado en sus santos y mostrarse admirable en todos los que creyeron en él. Ahí está la referencia a los Tesalonicenses capítulo 1 y también lo retoma la Lumen Gentium número 48, que ese es el sentido escatológico de la iglesia. Segundo elemento, pues, de este capítulo de la índole escatológica de la iglesia, la comunión de la iglesia triunfante con la iglesia peregrina. La iglesia triunfante es la iglesia celestial, la iglesia que está en el cielo. Todos los santos que están en el cielo son la iglesia triunfante. La iglesia peregrina somos todos nosotros que estamos en este mundo y vamos caminando hacia la gloria celestial. Y la iglesia purgante, que es también parte del cuerpo místico de Jesucristo, son todos los que han muerto y están en el purgatorio. Bien, la comunión de la iglesia triunfante con la iglesia peregrina. Mientras viene el Señor, revestido de gloria y de majestad, y somete así todas las cosas, en sus discípulos, unos peregrinan en la tierra, otros ya difuntos se purifican, otros finalmente ya gozan de la visión beatífica de Dios, o sea, la iglesia triunfante, todos los santos que están salvados en el cielo. Pero todos, en forma y grados diversos, vivimos unidos en una misma caridad para con Dios y para con el prójimo. Por eso hablamos de la comunión de los santos. Pues todos los que son de Cristo, por poseer su espíritu, constituyen una misma iglesia. Mutuamente nos unimos a él. Iglesia peregrina, iglesia purgante y iglesia triunfante, lo dice San Pablo a los Efesios en el capítulo 4. Ahora bien, la unidad de quienes todavía peregrinan en la tierra y los que
durmieron en la paz de Cristo, no se interrumpe esa unidad de nosotros con los difuntos, los fieles difuntos que están en el purgatorio. Más bien, se robustece con la comunicación de bienes espirituales, porque los que están en el purgatorio oran por todos nosotros, por la iglesia, y nosotros, la iglesia, oramos por la paz, el descanso eterno de los fieles difuntos, o que salgan del purgatorio todos los fieles de Cristo que están en su etapa final de purificación para ir al cielo. Ahora bien, por el hecho de estar los santos, la iglesia triunfante, estos santos que están más cercanos a Jesucristo, no cesan de interceder por Él, con Él y en Él, a favor nuestro ante el Padre, ofreciéndole los méritos que en la tierra ganaron por el mediador único entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Por su fraterna solicitud contribuyen con nosotros también, porque ellos contribuyen mucho para remediar todas nuestras necesidades materiales, pero principalmente espirituales. Ahora bien, la relación de la iglesia peregrina con la iglesia triunfante, basándonos en la perfecta comunión de los santos, esa comunión que reina entre los miembros del cuerpo místico de Cristo. Ya desde los primeros tiempos la iglesia veneró con gran piedad la memoria de los difuntos y ofreció y siempre ofrece sufragio por ello, porque es santo y saludable el pensamiento de orar por los difuntos para que queden libres de sus pecados, dice el segundo libro de los Macabeos, capítulo 12. La iglesia también creyó siempre que por el hecho de que los apóstoles y los mártires dieron el más grande testimonio de fe derramando su sangre por Jesucristo, nos están más íntimamente unidos a Él. Les profesó siempre una especial veneración. La iglesia les profesó siempre una especial veneración junto con María Santísima y con todos los santos y los ángeles, e imploró su auxilio e intercesión. O sea, la iglesia siempre ha pedido a la iglesia triunfante su intercesión, su auxilio. Y en esto fueron agregados quienes habían imitado más de cerca las virtudes de Cristo, cuyos carismas los hacían recomendables a la imitación y a la devoción de todos los fieles. Entonces la iglesia siempre ha reconocido todas las virtudes, los carismas y todos los méritos que adquirieron los santos aquí en vida, y por eso la iglesia recomienda a todos sus hijos la imitación y la devoción a los santos. La iglesia, en su relación con la iglesia triunfante, la iglesia peregrina, veneramos los santos del cielo por su ejemplaridad, pero más aún con el fin de que la unidad de toda la iglesia triunfante, peregrina y purgante en el espíritu se vigoriza, tiene vigor, digámoslo así, se vigoriza con el ejercicio de la caridad fraterna, dice San Pablo a los Efesios. Pero teniendo en cuenta que todo genuino testimonio de amor que ofrezcamos a los santos del cielo se dirige por su propia naturaleza en primer lugar a Cristo y termina en Cristo, ¿verdad? Y a imitación del esfuerzo y la santidad que hicieron todos los santos. Porque Cristo es el alfa y el omega, digámoslo así, de toda la vida cristiana, incluso en el cielo. Y el Cristo es la corona de todos los anhelos. Y por Él, por Cristo, vamos todos hacia Dios, que es admirable en sus santos y en ellos es glorificado, ¿verdad? Entonces, así dice la Lumen Gentium en el numeral 50, que la iglesia tiene una relación íntima con la iglesia triunfante, los santos del cielo. Y para mejor manera unirnos a la iglesia celestial, nosotros, iglesia peregrina,
en cuanto celebramos juntos las alabanzas a la Divina Majestad, especialmente en la Sagrada Liturgia, en la cual la virtud del Espíritu Santo actúa sobre nosotros por medio de los signos sacramentales y por intercesión de todos los santos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.